Lo que está roto en ti, Dios lo puede restaurar. Lo que la enfermedad tocó, Dios lo puede sanar. Lo que el dolor destruyó, Dios lo puede reconstruir. Y lo que el mundo dijo que era imposible para él, no tiene ningún obstáculo. Hoy no viniste aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje porque sí. Hay algo en ti que necesita ser tocado. Hay algo en tu interior que lleva tiempo esperando una palabra del cielo. Y yo te digo, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios, ese momento es hoy. Ese momento es ahora mismo. Quiero que respires profundo. Quiero que sueltes por un instante todo lo que traes encima. Las deudas, el diagnóstico médico, el cansancio del alma, la herida que nadie ve pero que tú cargas cada día en silencio. Suéltalo. Porque hoy vamos a abrir juntos uno de los libros más poderosos de toda la Escritura. Vamos a entrar al libro de los Salmos. Y no de cualquier manera. Vamos a entrar con fe, con expectativa, con la certeza de que la palabra de Dios no regresa vacía. El profeta Isaías lo dijo con una claridad que todavía retumba en los siglos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55 contra 11. Eso significa que cada versículo que escuches hoy, cada promesa que recibas en tu corazón, tiene poder, tiene dirección, tiene propósito. No son palabras de hombre, son palabras del Dios Altísimo, el Creador del universo, el mismo que formó tus pulmones, que diseñó tu corazón, que conoce hasta el último cabello de tu cabeza, y ese mismo Dios te dice hoy, yo soy tu sanador. Vamos al primer salmo, el Salmo 23. Sé que lo conoces, sé que lo has leído muchas veces, pero escúchame bien, no importa cuántas veces hayas leído este salmo, porque la palabra de Dios no se desgasta, no se agota, no se queda vieja. Cada vez que la abres tiene algo nuevo para ti. Cada vez que la recibes con fe, opera diferente en tu vida. Así que olvida que lo conoces. Recíbelo hoy como si fuera la primera vez, como si Dios mismo te lo estuviera susurrando al oído en este preciso instante. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Detente ahí, nada. Me faltará. No dice me faltará poco. No dice me faltará casi nada. Dice nada me faltará. ¿Puedes creer eso hoy? ¿Puedes recibirlo aunque tu cuenta bancaria diga lo contrario? ¿Aunque el doctor haya dado un diagnóstico que te llenó de miedo? ¿Aunque la relación se esté cayendo a pedazos? La fe no depende de las circunstancias. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 contra 1. Y hoy Dios te está pidiendo que confíes, no que entiendas, no que veas, que confíes. David escribió este salmo desde la experiencia, no desde la teoría. David conoció el hambre, conoció la persecución, conoció la traición, conoció el miedo más oscuro de la noche. Y desde ese lugar, desde esa profundidad, escribió, el Señor es mi pastor. No era un hombre que nunca había sufrido, era un hombre que había sufrido y aún así había encontrado a Dios en medio de todo. Y eso es exactamente lo que tú necesitas hoy. No necesitas que desaparezca el problema. Necesitas encontrar a Dios en medio de él. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate en esto. Un pastor en la antigüedad no llevaba a sus ovejas a cualquier lugar. Las llevaba al lugar correcto, al lugar donde había agua limpia, pasto fresco, descanso verdadero. Y Dios
está haciendo lo mismo contigo. No siempre entendemos por qué Él nos lleva por ciertos caminos, no siempre comprendemos por qué nos toca pasar por ciertas situaciones, pero Él sabe a dónde te lleva, Él conoce el descanso que necesitas. Y ese descanso no es solo físico, ese descanso es del alma, porque hay personas que duermen 8 horas y amanecen agotadas, porque el cansancio que tienen no es del cuerpo, es del espíritu, es de cargar solos con lo que Dios quiere que pongan a sus pies. Confortará mi alma, confortará mi alma. Eso es sanidad espiritual. Confortar el alma significa restaurarla, devolverle el aliento, devolverle la paz. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma estuvo en paz? No me refiero a que no haya problemas, me refiero a esa paz que trasciende todo entendimiento, esa paz de la que habla Pablo en Filipenses 4:7, la paz que no tiene sentido según la lógica humana, pero que Dios da de todas formas porque Él es el Dios de lo imposible. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Escúchame, el Salmo no dice que no vas a pasar por el valle, dice que no vas a tener miedo cuando lo pases. Hay una diferencia enorme ahí. Dios no te prometió una vida sin valles, te prometió que nunca te dejaría solo en ninguno de ellos. Y eso, hermano, hermana, eso cambia todo, porque lo que nos destruye no es el problema en sí, lo que nos destruye es enfrentar el problema sintiéndonos solos, sin amparo, sin esperanza. Pero cuando sabes que el Señor está contigo en el valle pierde su poder sobre ti. Quiero que pienses en alguien que conoces, alguien que está pasando por algo muy difícil ahora mismo. Tal vez eres tú mismo. Tal vez llevas meses caminando en un valle que se siente eterno, oscuro, pesado, y a veces ya no sabes cómo seguir, ya no sabes para qué. Y esa voz interior te dice, ya no puedes, ya no hay salida. Eso no es la voz de Dios. La voz de Dios dice, te sostengo, yo estoy aquí. Sigue caminando, porque al otro lado del valle hay una mesa preparada para ti. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. No después de que se vayan, no cuando el problema desaparezca. Ahí mismo, delante de los que te quieren ver caer, Dios te levanta. Delante del diagnóstico, Dios muestra su poder. Delante de la deuda, Dios provee. Delante del enemigo, Dios te bendice. Eso es lo que hace un Dios que no tiene miedo de nada ni de nadie. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días, no solo los días buenos, no solo cuando todo va bien, todos los días, y al final volver a la casa del Señor para siempre. Eso es la promesa. Eso es lo que David vio con los ojos de la fe. Y lo que David vio, tú también puedes verlo, porque el mismo Dios que fue el pastor de David es tu pastor hoy. El mismo Dios que restauró el alma de David puede restaurar la tuya ahora mismo. Ábrele la puerta, ábrele el corazón, dile, Señor, eres mi pastor, confío en ti. Ahora quiero llevarte al segundo salmo, el Salmo 103. Este es uno de los más hermosos y poderosos de toda la Escritura cuando se trata de sanidad. Y quiero que lo recibas con toda la fe que tienes, con toda la sed que traes, con toda la hambre de Dios que hay en ti. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjate cómo comienza David este salmo. No comienza pidiendo, comienza bendiciendo. ¿Cuándo fue la última vez que antes de pedirle algo a Dios simplemente lo alabaste, no por lo que hace, sino por lo que Él es? Hay un principio espiritual poderoso aquí. La alabanza abre puertas que la queja tiene cerradas. Cuando tú decides bendecir a Dios en medio del dolor, algo se rompe en el ámbito espiritual. Algo se libera.
Algo se activa. La alabanza no es para que Dios sepa que lo amas. Dios ya lo sabe. La alabanza es para que tú te alineas con el cielo, para que tu espíritu se sintonice con la frecuencia de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios, porque la memoria espiritual es una herramienta de fe. Cuando empiezas a recordar lo que Dios ya hizo en tu vida, la fe se fortalece para creer lo que Él hará. Piensa en este momento, no en el problema. Piensa en las veces que Dios te sacó adelante cuando tú ya no veías cómo. Piensa en las puertas que se abrieron cuando todo parecía cerrado. Piensa en ese momento en que todo iba a derrumbarse y Dios llegó a tiempo. Él llegó, siempre llegó, y lo va a hacer de nuevo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias. No algunas, no las fáciles, todas. Esa dolencia que llevas cargando desde hace años, esa enfermedad que el médico no ha podido explicar, ese dolor emocional que sigue ahí, fresco, como si nunca hubiera pasado el tiempo, ese quebranto del corazón que nadie ha podido sanar. Dios dice que sana todas tus dolencias. Y quiero que te des cuenta de algo fundamental en este versículo. El perdón y la sanidad van juntos. Perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Están unidos, porque muchas veces el camino hacia la sanidad del cuerpo pasa primero por la sanidad del alma. Hay personas que cargan enfermedades físicas que tienen raíz espiritual y emocional. El rencor que no sueltas, la amargura que guardas, el odio que alimentas en silencio. Eso no solo daña el alma, daña el cuerpo. La ciencia médica lo está comprobando hoy lo que la Biblia dijo hace miles de años. Proverbios 17:22 lo dice claramente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuántas enfermedades están relacionadas con lo que cargamos en el interior? ¿Cuántos dolores físicos son el grito de un alma que nunca fue sanada? Por eso Dios une las dos cosas. Primero el perdón, primero la liberación del alma, y de ahí fluye la sanidad del cuerpo. Y eso no significa que toda enfermedad sea consecuencia de pecado, no. Jesús mismo lo aclaró cuando sus discípulos le preguntaron por el hombre que había nacido ciego en Juan capítulo 9. No es por su pecado ni por el de sus padres, dijo Jesús, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay enfermedades que existen para que la gloria de Dios sea revelada. Y si hoy estás en ese lugar, si hoy estás en esa situación, quiero que sepas, la gloria de Dios todavía puede manifestarse en tu historia. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Rescata del hoyo tu vida. ¿Sabes qué es el hoyo? El hoyo es ese lugar oscuro al que llegamos cuando ya no vemos salida, cuando la depresión se asienta, cuando la desesperanza toma control, cuando el cansancio es tan profundo que ya no quieres seguir. Dios conoce ese lugar y Él tiene la capacidad de sacarte de ahí. No importa qué tan profundo sea el hoyo, no importa cuánto tiempo llevas en él, su brazo alcanza hasta el fondo. Su amor no tiene límites de profundidad. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabes cómo se renueva el águila? Hay algo fascinante en la naturaleza de esta ave. Cuando el águila llega a cierta edad, sus plumas se debilitan, su pico se curva, sus garras se doblan, y en ese momento el águila toma una decisión. Se retira a un lugar alto, a una roca segura, y empieza un proceso doloroso de renovación. Golpea su pico contra la roca hasta que cae, y espera que crezca uno nuevo. Se arranca las plumas viejas y espera que crezcan plumas nuevas.
Es un proceso que puede durar meses, es un proceso que duele, pero al final el águila sale renovada, sale con más fuerza que nunca, sale lista para volar más alto. Eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces el proceso duele, a veces parece que todo se cae, a veces parece que perdemos lo que teníamos, pero Dios no está destruyendo tu vida, está renovándola. Está arrancando lo viejo para darte lo nuevo, y cuando salgas de este proceso vas a volar más alto que nunca. Eso lo promete su palabra. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué hermoso es esto. Dios no nos exige más de lo que podemos dar. Dios no espera que seamos perfectos para amarnos. Él sabe de lo que estamos hechos, sabe que somos frágiles, sabe que caemos, sabe que tenemos miedo, sabe que hay días en que no podemos más, y aún así se compadece, aún así nos sostiene, aún así nos sana. Esa es la compasión del Padre. No es una compasión que juzga, es una compasión que abraza, una compasión que dice, yo te veo, yo te entiendo, yo estoy aquí. ¿Has sentido alguna vez ese abrazo invisible de Dios? Esa paz que llega cuando menos la esperas y llena todo tu ser. Ese momento en que en medio del caos sientes que alguien te sostiene. ¿Eso es Dios? Eso es su misericordia, que es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:23 lo confirma. Cada mañana misericordia nueva. Cada día una oportunidad nueva. Cada amanecer una gracia fresca del cielo derramándose sobre tu vida. Llegamos ahora al tercer salmo, el Salmo 91. Este es el salmo de la protección divina, el salmo de la victoria, el salmo que los padres de la iglesia han llamado el escudo del creyente. Y quiero leerlo contigo hoy, pero quiero que lo recibas diferente. Quiero que lo recibas como una declaración de fe, como una verdad que grabas en tu corazón y que se convierte en el fundamento sobre el cual caminas todos los días de tu vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa eso? Significa vivir en la presencia de Dios, no visitarlo de vez en cuando, no recordarlo solo cuando hay problemas, habitarlo, establecer tu vida en Él, como cuando alguien compra una casa y se muda, ya no visita esa casa, ya vive en ella. Así es la relación que Dios quiere contigo. No que lo visites los domingos, no que lo busques solo cuando estás en crisis, que vivas en Él, que camines con Él, que lo hagas parte de cada decisión, de cada pensamiento, de cada momento de tu día. Y la promesa para el que habita así es clara: morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente. Piensa en lo que significa una sombra en el desierto. En el desierto de Medio Oriente, donde escribieron estos salmos, el sol puede matar, el calor es devastador, y encontrar sombra en el desierto no es un lujo, es supervivencia. La sombra de Dios sobre tu vida no es un adorno espiritual. Es lo que te protege del calor de las adversidades. Es lo que te cubre cuando el mundo quema. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjate en el lenguaje personal. Diré yo. No dice dirán otros. No dice así lo confiesan los sabios. Dice diré yo. Porque la fe es personal. La confesión es personal. Nadie puede creer por ti. Nadie puede confiar en Dios en tu lugar. Eso lo tienes que hacer tú. Y hoy es el momento de hacerlo.
Hoy es el momento de abrir la boca y decir: Señor, eres mi esperanza. Eres mi castillo. En ti confío. No en el médico solamente. No en el dinero. No en mis propias fuerzas. En ti. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El lazo del cazador. ¿Sabes cómo funciona un lazo? El cazador lo pone en un lugar donde la presa va a pasar. Lo oculta. La presa no lo ve venir y de repente está atrapada. Así opera el enemigo en nuestras vidas. Con trampas que no vemos, con estrategias ocultas, con engaños disfrazados de oportunidades, con mentiras que suenan a verdad, pero la promesa de Dios es que Él te libra de esos lazos, que su sabiduría te hace ver lo que el ojo natural no puede ver, que su espíritu te guía por caminos que evitan las trampas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá. Qué imagen tan poderosa, como un águila que cubre a sus polluelos con sus alas en medio de la tormenta. ¿Has visto eso alguna vez? Cuando hay peligro, la madre extiende las alas y los polluelos se refugian bajo ellas. Y la tormenta pasa, y el frío pasa, y el peligro pasa, y los polluelos están sanos y salvos porque la madre los cubrió. Eso hace Dios contigo. Cuando viene la tormenta, cuando viene el miedo, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis, Él extiende sus alas sobre ti y bajo esas alas estás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El terror nocturno. ¿Cuántas personas lo conocen? ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje saben lo que es despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, con pensamientos que no se pueden controlar, con miedos que en la oscuridad se hacen más grandes que en la luz? El terror nocturno es real, pero la promesa de Dios también es real. No temerás, no porque el peligro no exista, sino porque el que está contigo es más grande que cualquier peligro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha. Eso habla de situaciones caóticas, de momentos en que todo parece derrumbarse a tu alrededor. Y aún así, a ti no llegará. ¿Por qué? ¿Por mérito propio? No. Porque has hecho de Dios tu refugio, porque has dicho: el Señor es mi esperanza, porque habitas al abrigo del Altísimo. La protección divina no es automática, es el fruto de una relación. Es el resultado de una decisión de poner a Dios primero, de confiar en Él, de obedecerle, de amarlo, no solo de palabras, sino con los hechos de tu vida. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada. Esto es una declaración de sanidad sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre los que amas. Y quiero que en este momento, si tienes personas enfermas en tu hogar, si hay alguien en tu familia que está atravesando una crisis de salud, hagas esta promesa tuya, no como superstición, no como fórmula mágica, sino como una declaración de fe fundamentada en la palabra de Dios, pronunciada desde un corazón que cree de verdad que Dios puede, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Puedes creer eso? Dios mandó a sus ángeles a cuidarte, no uno solo. Sus ángeles. La Biblia nos dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En este momento, mientras escuchas estas palabras,
Hay seres celestiales que Dios ha asignado para protegerte, para cuidarte, para guardarte en todos tus caminos, no solo en los caminos fáciles, en todos, incluyendo el más difícil que estás caminando hoy. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. En las manos te llevarán, no desde lejos, en las manos. Eso habla de una cercanía que nos cuesta entender, pero que es absolutamente real. Cuando tropiezas, la mano de Dios te sostiene. Cuando caes, la mano de Dios te levanta. Cuando ya no puedes dar un paso más, la mano de Dios te carga, no te abandona, no te suelta, no se cansa de sostenerte. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí llega algo que quiero que no pierdas. Dios mismo habla y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. El origen de todo esto no es nuestra perfección, es el amor que le tenemos a Dios, el amor que decidimos ponerle a Él por encima de todo. Y Dios responde a ese amor con liberación, con protección, con elevación. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Me invocará y yo le responderé. No quizás, no tal vez, le responderé. Eso es una promesa directa de Dios. Cuando tú clamas, Él responde, siempre. Puede que no en el momento que tú esperas, puede que no de la forma que tú imaginas, pero responde. Siempre responde. El silencio de Dios no es abandono, el silencio de Dios es preparación, es el tiempo en que Él está obrando en lo que no puedes ver todavía. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida, salvación. Esas son las promesas finales de este salmo glorioso. No una vida miserable, llena de enfermedad y sufrimiento sin esperanza, sino larga vida, vida plena y salvación. No solo la salvación del alma para la eternidad, sino salvación en el sentido más amplio de la palabra. En el hebreo original, la palabra que se usa aquí es Yeshua, y Yeshua significa liberación, rescate, victoria, sanidad, plenitud. Eso es lo que Dios tiene para ti. Yeshua, Jesús, cuyo nombre en hebreo es precisamente Yeshua, es la encarnación de esa promesa. Él es tu liberación, Él es tu rescate, Él es tu victoria, Él es tu sanidad. Déjame hablarte ahora desde el corazón, porque este no es solo un ejercicio intelectual. No estamos estudiando poesía antigua. Estamos tocando la realidad más profunda de la existencia humana. La necesidad de Dios, la necesidad de ser sanados, la necesidad de ser amados con un amor que no falla. Hay personas que han escuchado mensajes como este muchas veces, que conocen los versículos de memoria, que pueden recitar los salmos sin abrir la Biblia, pero siguen igual, siguen con el mismo dolor, con la misma enfermedad, con el mismo quebranto. ¿Por qué? Porque saber no es suficiente. Hay una distancia enorme entre la cabeza y el corazón, y esa distancia se llama fe. La fe activa lo que el conocimiento solo almacena. La fe pone en movimiento lo que la mente solo contempla. ¿Qué le falta a tu fe hoy? ¿Qué está bloqueando la sanidad que Dios quiere darte? Quiero que lo pienses con honestidad, sin excusas, sin escudarte en la teología o en la tradición. Piénsalo. ¿Es el rencor que no has podido soltar? ¿Es la amargura hacia alguien que te hizo daño? ¿Es el pecado que sigues cargando porque crees que ya es demasiado tarde para ser perdonado? ¿Es la duda que se ha instalado en tu corazón porque oraste y no viste respuesta y ya no sabes si Dios te escucha? Quiero hablarte de esa duda, porque es más común de lo que pensamos. Incluso los grandes hombres de fe dudaron
Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el que lo bautizó en el Jordán, el que declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo Juan, estando en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar: ¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Juan dudó, y Jesús no lo rechazó. Jesús le mandó un mensaje: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Mateo 11, contra 4 hasta 5. La respuesta de Jesús a la duda no fue condena, fue evidencia, fue señal, fue compasión. Y hoy Dios te dice lo mismo. No te condena por dudar. Te muestra su poder para que la duda se convierta en fe. Te muestra su amor para que el miedo se convierta en confianza. Te muestra su presencia para que la soledad se convierta en comunión. Quiero que pienses en el cuerpo humano por un momento. Cuando te cortas el dedo, no tienes que hacer nada para que se cure. Tu cuerpo sabe qué hacer. Las plaquetas acuden al lugar de la herida, forman un coágulo, detienen el sangrado, los glóbulos blancos combaten la infección, los tejidos se regeneran. Todo ese proceso ocurre sin que tú lo ordenes, sin que lo controles, sin que lo fuerces. Ocurre porque Dios diseñó el cuerpo con esa capacidad de sanarse a sí mismo. ¿Y sabes lo que eso me dice? Me dice que la sanidad es el estado natural al que Dios quiere llevarnos. La enfermedad no era parte del diseño original. El Génesis nos muestra a un Dios que crea todo bueno, todo muy bueno, sin enfermedad, sin dolor, sin muerte. La enfermedad entró con el pecado, pero Jesús vino a restaurar lo que el pecado dañó. En cada milagro de sanidad que Jesús realizó, estaba mostrando cuál es la voluntad de Dios para la humanidad. La voluntad de Dios es que seas sano. La voluntad de Dios es que vivas en plenitud. Marcos 1:40, 4:1 nos cuenta de un leproso que se acercó a Jesús. La lepra en aquella época no era solo una enfermedad, era condena social. El leproso era excluido, marginado, considerado impuro, no podía tocar a nadie, no podía estar en público, tenía que gritar su propia impureza para que la gente se alejara de él. Imagina el peso de esa vida, el aislamiento, la vergüenza, el dolor, no solo físico, sino emocional y social. Y ese hombre se acercó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme, si quieres. No dudaba del poder de Jesús, dudaba de la voluntad. ¿Querrá sanarme a mí? ¿Me lo merezco? ¿Soy suficientemente importante para que Él se fije en mí? ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo que dice el versículo 41 me parece uno de los versículos más hermosos de toda la Escritura. Dice que Jesús, movido a misericordia, extendió la mano y lo tocó a alguien que nadie había tocado en años, a alguien que el mundo trataba como intocable. Jesús lo tocó y dijo: quiero, sé limpio, quiero. Esa es la respuesta de Dios a tu duda sobre su voluntad. Quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero liberarte, quiero que seas sano, quiero que vivas en plenitud, quiero que el dolor que cargas sea transformado en testimonio. Quiero que la oscuridad en la que caminas se convierta en luz para otros. Eso es lo que Dios te dice hoy, pero hay algo que también quiero decirte con honestidad, porque te lo debo. La sanidad no siempre viene de la manera que pedimos, no siempre es instantánea, no siempre es como la imaginamos, y hay un peligro enorme en predicar una fe que solo mide a Dios por los resultados visibles. Porque cuando los resultados no llegan como esperamos, la fe colapsa y la persona queda peor que antes.
Pablo tenía una espina en la carne. No sabemos con exactitud qué era, pero sabemos que le causaba sufrimiento y sabemos que oró 3 veces pidiendo que Dios se la quitara, 3 veces, y Dios no se la quitó. ¿Falló la fe de Pablo? ¿Fue desobediente? ¿Tenía pecado no confesado? No. Dios simplemente tenía un propósito diferente en ese sufrimiento y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y Pablo respondió con algo que solo puede salir de un corazón verdaderamente transformado. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso no significa que debemos aceptar la enfermedad con resignación y no hacer nada. Significa que en el proceso de buscar la sanidad, en el proceso de creer, en el proceso de orar, también hay que confiar en la soberanía de Dios. Confiar en que Él sabe más, que ve más, que su propósito es más grande que nuestra comprensión y que incluso cuando la respuesta es diferente a la que esperábamos, su gracia es suficiente. Eso es madurez espiritual. No es fe ciega que exige resultados, es fe madura que confía aunque no entienda. Como Job, que en medio de la devastación total dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Eso es fe. Eso es lo que Dios busca en nosotros. No una fe de temporada buena, una fe de todas las temporadas. Quiero que recuerdes a alguien que conoces o que tal vez conociste. Alguien que pasó por una enfermedad terrible, que oró, que creyó, que confió y que en medio de ese proceso algo en él cambió, no solo físicamente. Interiormente salió más fuerte, salió más sabio, salió con una profundidad que no tenía antes, salió con una compasión por los demás que solo se adquiere habiendo sufrido uno mismo. Eso también es sanidad. La sanidad del carácter, la sanidad de la perspectiva, la sanidad del alma que aprende a ver la vida con ojos eternos. Soy un creyente en los milagros, un creyente absoluto y sin reservas en que Dios puede hacer lo imposible hoy, ahora mismo, en tu vida. Y también soy un creyente en que Dios es soberano y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Isaías 55:8. Y que en esa soberanía hay paz, hay seguridad, hay descanso que el mundo no puede dar. Así que hoy te invito a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pide con fe absoluta. Cree sin dudar que Dios puede. Exprésale con libertad y con todo el corazón lo que necesitas, lo que sufres, lo que anhelas. Sé como ese leproso que se arrodilló ante Jesús sin protocolo, sin vergüenza, con toda su necesidad al descubierto y al mismo tiempo confía. Confía en que Él sabe lo que hace. Confía en que su plan es bueno, aunque no lo entiendas completamente. Confía en que su amor no falla. Hay algo que necesito decirte sobre la oración antes de terminar. Hay personas que oran con mucho ruido y poca fe. Repiten palabras que no salen del corazón. Usan fórmulas que aprendieron de memoria, pero que no vibran en su interior. La oración no es una fórmula, la oración es una conversación, es hablar con Dios como se habla con alguien que te ama profundamente, que te conoce perfectamente y que tiene todo el poder para ayudarte. No necesitas palabras perfectas, no necesitas una postura especial, no necesitas un lugar sagrado, aunque los lugares sagrados tienen su valor. Lo que necesitas es un corazón abierto, un corazón honesto, un corazón que dice: Padre, aquí estoy, aquí está mi dolor,
Aquí está mi fe, aunque sea pequeña. Tómala y hazla crecer. Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza se pueden mover montañas. ¿Sabes lo pequeño que es un grano de mostaza? Es minúsculo. Y Él dijo que con eso es suficiente. Entonces no me digas que no tienes fe suficiente. Si estás aquí, escuchando este mensaje, buscando a Dios, eso ya es fe. Eso ya es suficiente para que Dios actúe. Llegamos al final de este mensaje y quiero pedirte algo concreto, algo que puedes hacer ahora mismo en el lugar donde estás. No tienes que ir a ningún templo, no tienes que hablar con nadie, este momento es entre tú y Dios. Quiero que guardes silencio, solo por un momento. Apaga el ruido interior. Deja de planear, deja de analizar, deja de justificarte. Simplemente quédate en silencio y en ese silencio habla con Dios, desde lo más profundo de tu ser, sin máscaras, sin actuación, sin las palabras que crees que deberías decir, con las palabras reales, con el dolor real, con la esperanza real, con la fe que tienes, aunque sea pequeña. Dile, Padre, aquí estoy. Necesito que me toques, necesito que me sanes. No solo el cuerpo, el alma, las heridas que nadie ve, el cansancio que no puedo explicar, el miedo que me paraliza, el rencor que no he podido soltar, la duda que me consume. Aquí está todo, Padre. Tuyo es. Sáname, restáurame, llévame a ese lugar de descanso del que habla el Salmo 23. Cúbreme con tus alas, como dice el Salmo 91. Sana todas mis dolencias, como prometes en el Salmo 103. Confío en ti, aunque no entienda todo, aunque no vea todo todavía, confío en ti. Y ahora quiero declarar algo sobre tu vida, porque la palabra de Dios declarada con fe tiene poder. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y bajo esa autoridad, hoy declaro sobre tu vida sanidad en el nombre de Jesús, restauración en el nombre de Jesús, paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús, liberación de toda atadura que ha tenido prisionera tu alma en el nombre de Jesús, gozo que ninguna circunstancia puede robar en el nombre de Jesús, propósito renovado, claridad divina, dirección celestial en el nombre de Jesús. Declaro que Dios está obrando en ti ahora mismo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque las circunstancias externas sigan igual por ahora. Él está obrando en lo profundo, en lo secreto, en lo que el ojo no puede ver todavía, porque Él es el Dios que trabaja en el silencio, que opera en lo oculto, que construye en lo invisible lo que luego se manifiesta en lo visible. Y cuando llegue el momento de la manifestación, y llegará porque su palabra no puede fallar, cuando llegue ese momento recuerda este día, recuerda este mensaje, recuerda el momento en que decidiste confiar y lleva ese testimonio a otros que lo necesiten, porque así es como el reino de Dios avanza de vida en vida, de testimonio en testimonio, de transformación en transformación. No salgas de este mensaje igual que entraste. Toma una decisión hoy, una sola. Puede ser perdonar a alguien que te lastimó. Puede ser retomar el hábito de orar cada mañana. Puede ser dejar de cargar solo lo que Dios quiere que le entregues a Él. Puede ser buscar a un médico y recibir el tratamiento que has estado evitando por miedo. Puede ser abrir la Biblia esta noche y leer estos 3 salmos de rodillas. Puede ser llamar a alguien que necesita escuchar estas palabras y compartir este mensaje con él. Una sola decisión.
un solo paso. Porque los grandes cambios comienzan con pequeñas decisiones tomadas con fe, y Dios honra esos pasos pequeños, los multiplica, los transforma. Los usa para construir algo que va mucho más allá de lo que puedes imaginar ahora mismo. El Salmo 30:5 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La noche que estás viviendo no es permanente. La mañana viene, la alegría viene, la sanidad viene, la restauración viene. No te rindas, no claudiques, no abandones tu fe en el momento más oscuro, porque es precisamente en ese momento cuando el amanecer está más cerca. Dios te ama con un amor eterno, un amor que no depende de tus méritos, un amor que no se agota con tus fallas, un amor que no se aleja con tu dolor, un amor que dice: aquí estoy, siempre estuve, nunca me fui. Ese amor hoy te toca, ese amor hoy te sana, ese amor hoy te transforma. Ve en paz, pero ve diferente, ve con fuego en el corazón y fe en los pies, porque a partir de hoy caminas con el Dios que sana, el Dios que protege, el Dios que restaura, y ese Dios nunca, nunca te soltará.